Imagínate esto. Te levantas temprano, te preparas para una cita médica de rutina. Tu médico te ha programado una prueba preventiva, algo que se hace por seguridad, solo para estar tranquilo. Has hecho este tipo de exámenes antes. Nada raro. Pero, horas después, algo se siente mal. Te mareas, tu cabeza no responde como antes. Al día siguiente, estás en urgencias. Diagnóstico: un pequeño ictus isquémico, algo que podría haberse evitado. No, esto no es un caso aislado. Esto es real, y está ocurriendo con más frecuencia de lo que pensamos. En España, más del 47% de las personas mayores de 70 años vive con hipertensión. Una gran parte también sufre de diabetes, insuficiencia renal leve o algún tipo de deterioro cognitivo temprano. Son condiciones silenciosas, pero poderosas. Y, lo más alarmante, estas condiciones pueden convertir ciertas pruebas médicas comunes en trampas invisibles para el cerebro. Este vídeo no es para asustarte, es para despertarte, porque mientras confiamos ciegamente en todos los procedimientos que nos indican en la consulta, olvidamos que cada cuerpo es único, y cada prueba tiene su riesgo, especialmente en la tercera edad. Hoy vamos a hablar de 6 pruebas médicas que, si bien se consideran seguras en la mayoría de los casos, pueden aumentar el riesgo de ictus o eventos cerebrovasculares transitorios si no se realizan con ciertas precauciones. Y más importante aún, te enseñaré cómo reducir esos riesgos, cómo hacer las preguntas adecuadas a tu médico, y cómo ser un paciente activo, informado y protegido. España tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Las proyecciones indican que, en menos de 10 años, más del 30% de la población tendrá más de 65 años. Y, aunque eso habla de longevidad, también significa que aumentan las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, la demencia, la fibrilación auricular, la hipertensión crónica y, por supuesto, el ictus. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Neurología, el ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres en España. Y lo más impactante, muchos de estos episodios ocurren pocas horas o días después de pruebas diagnósticas aparentemente inofensivas. Esto no quiere decir que no debamos hacernos pruebas. No es un vídeo en contra de la medicina. Todo lo contrario. Es un llamado a la medicina personalizada, inteligente y segura. Porque hay una gran diferencia entre hacerse una prueba porque toca y hacerse una prueba porque realmente es necesaria para ti. Vamos a revisar juntos 6 pruebas frecuentes en el sistema sanitario español. Primero, la tomografía computarizada con contraste, que se utiliza en miles de hospitales cada día. Luego, la prueba de esfuerzo cardiovascular, especialmente indicada en personas con antecedentes cardíacos. También hablaremos de la endoscopia digestiva con sedación, cada vez más común en chequeos anuales. Analizaremos la resonancia magnética con gadolinio, empleada en exploraciones neurológicas. Incluiremos la ecografía de las arterias carótidas, para prevenir obstrucciones cerebrales. Y finalmente, trataremos el análisis de sangre en ayunas prolongadas, que parece inofensivo, pero puede ser traicionero. En cada caso, veremos qué beneficios ofrece la prueba, qué riesgos concretos puede tener para personas mayores, ejemplos reales de españoles que han vivido efectos secundarios, lo que deberías preguntar a tu médico antes de aceptar esa prueba, y acciones sencillas para proteger tu salud antes, durante y después del procedimiento. Nadie mejor que tú puede cuidar de tu salud. Los médicos hacen su parte, pero tú debes hacer la tuya, informarte, preguntar, decidir. Y este vídeo es tu herramienta. Si alguna vez has dicho, yo solo hago lo que el médico dice, este vídeo es tu recordatorio de que la mejor medicina es la compartida, entre profesional y paciente, entre conocimiento y prudencia. Ponte cómodo, toma nota. Este vídeo puede darte el conocimiento que, literalmente, te salve el cerebro. Tengo un mensaje para ti, abuelo, abuela, cuidador o paciente. No estás solo, y no eres débil por preguntar. Eres sabio por hacerlo. Empecemos. La tomografía computarizada con contraste es, sin duda, una de las pruebas más utilizadas en la medicina moderna. Cada día, miles de personas en hospitales y clínicas en toda España se someten a este tipo de escáner,
generalmente para detectar coágulos, tumores, hemorragias o problemas en órganos internos. Es una herramienta poderosa y muy eficaz. Pero, como sucede con muchas tecnologías médicas, lo que puede ser útil también puede convertirse en un riesgo cuando no se ajusta a la situación clínica específica del paciente. Para las personas mayores, especialmente aquellas con hipertensión, diabetes o problemas renales, esta prueba puede representar un desafío. El contraste utilizado en estos estudios, una sustancia que se inyecta en el cuerpo para mejorar la visibilidad de los órganos y vasos sanguíneos en la imagen, puede desencadenar reacciones que, en casos poco frecuentes pero posibles, aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Clara, una mujer de 72 años residente en Valencia, nos compartió su historia. Acudió a su hospital habitual para una revisión tras haber experimentado una leve presión en el pecho. El médico le solicitó una tomografía con contraste para descartar problemas en las arterias. Hasta ahí, todo parecía estar bajo control. Pero apenas horas después del examen, Clara comenzó a sentirse extraña. Mareos, visión borrosa, dificultad para hablar. Fue trasladada a urgencias, donde los especialistas confirmaron que había sufrido un ataque isquémico transitorio, un pequeño ictus que, aunque no dejó secuelas visibles, marcó un antes y un después en su confianza hacia ciertos procedimientos médicos. Lo que los médicos sospechan en el caso de Clara es que el contraste pudo haber afectado su presión arterial o desencadenado una vasoconstricción en los vasos cerebrales. En personas mayores, este tipo de reacción, aunque poco frecuente, puede ser suficiente para producir un evento neurológico si existen otros factores de riesgo presentes. La literatura médica ha documentado que el uso de contrastes iodados puede provocar reacciones adversas que van desde alergias leves hasta alteraciones en la función renal, especialmente en pacientes con antecedentes de insuficiencia renal crónica o deshidratación. Además, existe una condición conocida como nefropatía inducida por contraste, que puede aparecer en las primeras 48 a 72 horas después del examen. Aunque esta complicación es más común en contextos hospitalarios intensivos, también puede afectar a pacientes ambulatorios si no se toman las medidas adecuadas. Ahora bien, ¿significa esto que no se deben hacer tomografías con contraste? En absoluto. El objetivo no es alarmar, sino entender que estas pruebas deben realizarse bajo criterios médicos bien definidos y, sobre todo, con una preparación adecuada. No todas las personas reaccionan igual al contraste, y mucho menos en edades avanzadas. Lo primero que se recomienda es verificar la función renal antes del examen. Esto se puede hacer mediante una simple analítica que mida la creatinina y estime el filtrado glomerular. Si los resultados indican una función renal reducida, el médico puede considerar alternativas como realizar la prueba sin contraste o, si no es posible, aplicar medidas de protección renal como la hidratación intravenosa antes y después del procedimiento. Otra medida útil es hablar con el médico sobre antecedentes de reacciones alérgicas. Algunas personas han tenido malas experiencias con contrastes en el pasado sin que ello conste en su historial médico. Mencionarlo puede permitir al equipo sanitario usar otro tipo de contraste o administrar medicamentos preventivos. También es importante que el paciente llegue bien hidratado al centro médico. Muchas personas mayores tienen el hábito de no beber suficiente agua, especialmente si deben salir de casa temprano para hacerse una prueba. Esto puede agravar el riesgo de deshidratación y, por lo tanto, aumentar las probabilidades de una reacción adversa. Además, en casos de pacientes polimedicados, es clave revisar si deben interrumpirse ciertos fármacos antes del examen. Algunos medicamentos, como la metformina utilizada en diabetes, pueden interactuar con el contraste si hay afectación renal, y se recomienda suspenderlos temporalmente con indicación médica. A nivel emocional, también conviene preparar a la persona mayor. Explicarle en términos simples en qué consiste la prueba, cuánto dura, si sentirá calor o presión durante la inyección del contraste. Este tipo de preparación disminuye el estrés, que a su vez puede influir en la presión arterial durante el procedimiento. En España, el acceso a la tomografía está bien regulado dentro del sistema sanitario, pero no todos los profesionales aplican los mismos criterios. A veces, por presión asistencial o como medida preventiva, se indican pruebas que podrían no ser imprescindibles.
Y aunque el principio de precaución médica es válido, en pacientes mayores debe primar la individualización. No es lo mismo realizar un TAC con contraste en una persona joven y sana que en alguien con 75 años, hipertenso y con antecedentes de insuficiencia renal. Por eso, una de las recomendaciones más importantes es que el paciente o su familia pregunte antes de aceptar la prueba. Preguntas como: ¿es realmente necesario el contraste en este caso? ¿Se ha evaluado mi función renal? ¿O qué puedo hacer para prepararme mejor? Son totalmente válidas y bien recibidas por la mayoría de los profesionales responsables. Tomarse unos minutos para conversar puede marcar la diferencia entre un procedimiento seguro y una experiencia que deje consecuencias no deseadas. Volviendo al caso de Clara, hoy se encuentra bien, pero con una nueva actitud ante su salud. Dice que ahora nunca acepta una prueba sin entender completamente el por qué, el cómo y el para qué. No por desconfianza, sino por conciencia. Sabe que su cuerpo necesita cuidados más específicos y que ella tiene derecho a decidir con información completa. Esa es, precisamente, la intención de este vídeo. No se trata de cuestionar la medicina moderna, sino de fortalecer el rol del paciente mayor como parte activa de su proceso de salud. Porque envejecer no significa perder el control, sino aprender a cuidarse mejor. Y conocer los riesgos y beneficios de una tomografía computarizada con contraste es un paso esencial en ese camino. La prueba de esfuerzo cardiovascular, también conocida como prueba de esfuerzo en cinta o bicicleta, es una herramienta muy utilizada en cardiología para evaluar la respuesta del corazón frente al ejercicio físico. Su objetivo principal es detectar posibles signos de enfermedad coronaria, arritmias o limitaciones en la capacidad funcional del corazón. Se trata de una técnica no invasiva, bastante común en chequeos rutinarios, sobre todo en personas con antecedentes familiares de problemas cardíacos, hipertensión o colesterol alto. A simple vista, parece una prueba inofensiva. El paciente se sube a una cinta de correr o a una bicicleta estática, mientras se le monitoriza el ritmo cardíaco, la presión arterial y, en algunos casos, la saturación de oxígeno. Se le pide que realice un esfuerzo físico progresivo, que puede durar entre 5 y 15 minutos, dependiendo de su capacidad física. Durante el proceso, se busca observar cómo reacciona el corazón bajo estrés, algo que no siempre se detecta en reposo. Sin embargo, en personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades cardiovasculares previas o limitaciones físicas, esta prueba puede presentar ciertos riesgos. No se trata de peligros frecuentes, pero sí relevantes cuando hablamos de población frágil o con múltiples patologías. Manuel, un hombre de 70 años de Madrid, decidió hacerse un chequeo completo antes de iniciar una nueva rutina de ejercicios. No tenía síntomas alarmantes, pero sí antecedentes de hipertensión y una leve insuficiencia cardíaca diagnosticada años atrás. Su médico, como medida preventiva, le indicó una prueba de esfuerzo. Manuel no dudó, confiaba en su médico y quería empezar su nueva etapa con seguridad. Durante la prueba, todo parecía marchar bien. Su ritmo era estable, respondía bien a las indicaciones del técnico y no mostraba signos visibles de agotamiento. Sin embargo, hacia el final del examen, mientras bajaba de la cinta, comenzó a sentir una presión en el pecho, seguida de una ligera confusión. Fue trasladado a urgencias, donde le diagnosticaron un accidente isquémico transitorio. No hubo secuelas permanentes, pero el susto fue mayúsculo. En el caso de Manuel, lo que probablemente ocurrió fue una sobrecarga súbita del sistema cardiovascular. Aunque la prueba estaba siendo controlada, su corazón, debilitado por años de hipertensión y envejecimiento natural, no pudo adaptarse del todo al esfuerzo. El aumento de la presión arterial durante el ejercicio, seguido por una rápida caída al terminar, puede generar una descompensación en el flujo cerebral, provocando síntomas similares a los de un ictus. La literatura médica reconoce que la prueba de esfuerzo, aunque útil, no está exenta de efectos adversos. En personas mayores, el riesgo de arritmias, síncopes, angina o, en casos muy excepcionales, infartos o ictus, aumenta si no se ajusta la intensidad de la prueba al estado funcional real del paciente. Además, el estrés psicológico que puede generar el entorno médico, el uso de medicamentos que afectan la frecuencia cardíaca
o el consumo insuficiente de líquidos antes del examen también pueden influir negativamente en la tolerancia al esfuerzo. ¿Significa esto que las personas mayores deben evitar esta prueba? No necesariamente, pero sí requiere una valoración individual cuidadosa. Antes de realizarla, es importante conocer el historial clínico completo del paciente, evaluar su estado físico mediante una exploración básica y, si es posible, ajustar el protocolo de la prueba a su edad y condiciones particulares. En muchos casos, existen protocolos adaptados para personas mayores o con enfermedades crónicas. Estos protocolos, que reducen la velocidad inicial y la pendiente de la cinta, permiten observar el comportamiento del corazón sin exigir demasiado al cuerpo. También se puede optar por realizar una prueba de esfuerzo farmacológica, que simula los efectos del ejercicio mediante medicamentos, en pacientes que no pueden realizar actividad física por limitaciones ortopédicas o neurológicas. La comunicación entre el paciente y el profesional es clave. La persona debe ser instruida sobre cómo se realiza la prueba, qué sensaciones puede experimentar y cuándo debe avisar si siente dolor, mareo o falta de aire. La sensación de seguridad y confianza puede marcar la diferencia entre una prueba bien tolerada y una experiencia traumática. Por otro lado, el paciente debe acudir bien hidratado, habiendo comido de forma ligera unas horas antes, y sin haber suspendido medicamentos importantes sin indicación médica. Muchas veces, las complicaciones surgen por una preparación inadecuada, no por la prueba en sí. En el caso de Manuel, después de su recuperación, decidió informarse más y hablar con otros profesionales. Descubrió que su corazón ya presentaba ciertas señales de alerta que requerían un tipo de control diferente, más suave y progresivo. Aprendió que moverse era importante, pero que cada cuerpo tiene su ritmo, y que no todo chequeo tiene que implicar esfuerzo físico intenso. Con este tipo de experiencias en mente, el mensaje principal es la personalización. Cada paciente es único. La medicina moderna debe avanzar hacia decisiones compartidas, en las que el paciente mayor no sea un sujeto pasivo, sino un protagonista de su salud. Antes de aceptar una prueba de esfuerzo, es recomendable hacer preguntas claras. ¿Esta prueba es necesaria para mí en este momento? ¿Podría hacerse de otra forma? ¿Cuáles son mis riesgos personales? Si las respuestas son claras, honestas y coherentes con tu estado de salud, adelante. Si hay dudas, se puede buscar una segunda opinión o evaluar alternativas menos exigentes. Porque cuidar del corazón no significa llevarlo al límite. Significa conocer sus límites y respetarlos. La endoscopia digestiva es una de las pruebas más habituales en el sistema sanitario español. Se utiliza para explorar el interior del aparato digestivo, detectar úlceras, pólipos, inflamaciones o incluso diagnosticar precozmente ciertos tipos de cáncer. Es una herramienta diagnóstica esencial. La mayoría de las veces se realiza sin mayores complicaciones y con sedación ligera para que el paciente no sienta molestias. Sin embargo, en personas mayores, especialmente aquellas que toman medicamentos para el corazón o que tienen antecedentes neurológicos, esta prueba puede implicar ciertos riesgos que no siempre se explican con claridad. Elena, una mujer de 74 años que vive en Zaragoza, fue derivada por su médico de cabecera para una colonoscopia. Llevaba semanas con molestias intestinales, y aunque sus análisis de sangre no mostraban signos preocupantes, el especialista decidió hacer una exploración más profunda. Elena se preparó siguiendo todas las instrucciones. Ayuno completo, purga intestinal con laxantes la noche anterior, y llegada al hospital en ayunas, nerviosa, pero confiada. Durante la prueba, recibió sedación para dormir ligeramente. Todo transcurrió con normalidad. Al despertar, Ted Petard estaba un poco desorientada, algo mareada, pero el personal le dijo que eso era habitual. Regresó a casa acompañada por su hija. Sin embargo, horas después, comenzó a hablar de forma extraña, mezclando palabras, olvidando frases. Al principio pensaron que era el efecto de la sedación, pero pasadas 4 horas, su estado empeoró. Fue llevada de urgencia al hospital. El diagnóstico fue un accidente isquémico transitorio. En el caso de Elena, la combinación de ayuno prolongado, deshidratación, la sedación y su edad avanzada probablemente desencadenaron un episodio de bajo flujo cerebral. Su medicación habitual incluía un anticoagulante oral, el cual había suspendido por indicación médica antes de la colonoscopia.
Esa interrupción, sumada al estrés del procedimiento y al impacto del sedante sobre su presión arterial, generaron una tormenta silenciosa en su organismo. Este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, están documentadas en la literatura médica. La sedación, especialmente en mayores de 70 años, puede causar hipotensión, reducción del flujo sanguíneo cerebral e incluso efectos secundarios en la memoria y orientación. Cuando se añade la interrupción de fármacos anticoagulantes, como ocurre a menudo antes de procedimientos invasivos, el riesgo de formación de coágulos aumenta, y con ello la posibilidad de un ictus. Entonces, ¿debemos evitar las endoscopias en mayores? No necesariamente, pero sí se requiere una evaluación más rigurosa. No todas las molestias digestivas justifican una colonoscopia urgente, y no todas deben hacerse con sedación profunda. Existen alternativas, como realizar el estudio sin sedación en pacientes muy sensibles, o usar técnicas menos agresivas como pruebas de sangre oculta en heces, colonoscopia virtual o test de aliento, dependiendo del caso. El paciente mayor tiene derecho a conocer sus opciones. Muchas veces, acepta lo que le proponen sin preguntar, pensando que es lo correcto, o por miedo a parecer que duda del médico. Pero las preguntas son necesarias. ¿Realmente necesito esta prueba? ¿Hay otras formas de obtener el mismo diagnóstico? ¿Qué riesgos tiene en mi situación particular? Estas son cuestiones que deben plantearse antes, no después. La preparación también es clave. El ayuno debe ser el justo y necesario, sin prolongarse más de lo indicado. La hidratación previa es fundamental para evitar caídas de tensión arterial. Además, el control de los medicamentos debe ser estricto. No se debe suspender ningún fármaco sin indicación específica. En el caso de anticoagulantes, la decisión debe tomarse con base en escalas de riesgo y en conjunto entre médico de cabecera, especialista y paciente. Otro punto importante es el entorno del paciente después de la prueba. Las personas mayores no deberían quedarse solas al regresar a casa tras una sedación. Pueden sentirse débiles, confundidas, con reflejos lentos. Un acompañante atento puede detectar cualquier cambio anómalo, como alteraciones en el habla, pérdida de equilibrio, visión borrosa o somnolencia excesiva, que podrían indicar complicaciones neurológicas. Después de su recuperación, Elena decidió escribir sus experiencias en un grupo de apoyo para personas mayores con problemas digestivos. Contó cómo se sintió desinformada al principio y cómo ahora exige explicaciones claras antes de aceptar cualquier procedimiento. No se volvió una persona desconfiada, sino una paciente consciente. Comprendió que su edad implica un cuidado distinto, más personalizado. La medicina está cambiando. Cada vez más profesionales entienden que no se trata solo de aplicar protocolos, sino de escuchar, de adaptar los procedimientos a cada individuo. Y los pacientes mayores son los que más se benefician de este enfoque. Son quienes más han vivido, pero también quienes más pueden sufrir si no se ajustan las prácticas médicas a su realidad. La endoscopia con sedación puede ser una herramienta valiosa, siempre que se use con criterio. Para algunos pacientes, será la clave para detectar a tiempo una enfermedad. Para otros, podría ser una fuente innecesaria de riesgo. La diferencia está en el diálogo, en la preparación y en el respeto por la vulnerabilidad de la edad. Cuidar de un paciente mayor no es solo curar su enfermedad, sino evitarle daños, y en ese equilibrio entre necesidad y precaución está la verdadera medicina. La resonancia magnética es una de las herramientas más sofisticadas que ofrece la medicina moderna. Gracias a su capacidad para generar imágenes detalladas del cerebro, la médula espinal y otros órganos vitales, permite diagnosticar enfermedades neurológicas, tumores, inflamaciones y una amplia gama de condiciones internas sin necesidad de cirugía ni radiación. En muchas ocasiones, esta prueba se complementa con una sustancia llamada gadolinio, que se administra por vía intravenosa para mejorar la visibilidad de ciertos tejidos. A primera vista, parece una tecnología segura y precisa, y en la mayoría de los casos lo es. Sin embargo, cuando hablamos de personas mayores, con antecedentes de problemas renales, trastornos neurológicos o que toman múltiples medicamentos, el uso de gadolinio merece una reflexión más cuidadosa. Tomás, un hombre de 66 años residente en Burgos, acudió al neurólogo tras varias semanas con cefaleas persistentes.
Aunque sus exploraciones neurológicas eran normales, el especialista solicitó una resonancia con contraste para descartar causas estructurales. Tomás aceptó sin preguntar mucho. Ya se había hecho resonancias antes, aunque nunca con gadolinio. Ese día, la prueba fue tranquila. Se mantuvo inmóvil durante los 20 minutos que duró el escáner. Al terminar, se fue a casa con una leve sensación de fatiga, que consideró normal. Pero al día siguiente comenzó a sentirse confundido. Olvidaba palabras sencillas. No recordaba si había desayunado. Tenía una especie de niebla mental que no había experimentado antes. Aunque no sufrió un ictus ni presentó signos neurológicos evidentes, su estado persistió durante varios días. Finalmente, su médico atribuyó los síntomas a una posible reacción tardía al gadolinio, en un organismo ya sensible por la edad y el estrés metabólico. El gadolinio es un metal pesado que, en su forma pura, puede ser tóxico. En las resonancias, se administra en forma de un compuesto quelado, diseñado para ser eliminado rápidamente por los riñones. No obstante, en personas con función renal comprometida, la eliminación puede ser más lenta, lo que aumenta el riesgo de acumulación en tejidos como el cerebro, la piel y los huesos. Aunque la ciencia aún debate sobre los efectos a largo plazo de esta acumulación, existen reportes de pacientes que desarrollan síntomas neurológicos inespecíficos, como confusión, dolor de cabeza, fatiga o alteraciones del sueño, después de recibir contraste con gadolinio. En 2017, la Agencia Europea del Medicamento restringió el uso de ciertos tipos de gadolinio lineal, especialmente en pacientes que requerían múltiples resonancias o que presentaban riesgo renal. Desde entonces, se prioriza el uso de gadolinio macrocíclico, que se considera más estable y seguro. Aún así, muchos profesionales coinciden en que la administración de este tipo de contraste debe hacerse solo cuando el beneficio diagnóstico sea claro y no exista una alternativa razonable. En personas mayores, este principio cobra aún más importancia. El envejecimiento afecta la función renal, incluso en ausencia de enfermedades. Además, muchos pacientes toman fármacos que pueden interferir con el metabolismo del gadolinio. Y, como ocurre frecuentemente, no se informa al paciente de forma adecuada sobre los riesgos y las posibles reacciones. En España, la resonancia con gadolinio es una práctica extendida, pero poco cuestionada. Muchos pacientes mayores acceden a estas pruebas sin saber si realmente las necesitan o si existen opciones sin contraste que serían igualmente válidas. La confianza en el sistema sanitario es alta, pero eso no debe sustituir la información. Preguntar no es dudar, es cuidarse. Antes de realizar una resonancia con gadolinio, es recomendable verificar la función renal con una analítica sencilla. También es importante repasar el historial clínico, revisar la medicación habitual y valorar si el contraste es indispensable para la sospecha diagnóstica. En ocasiones, una resonancia simple puede ser suficiente. En otras, puede retrasarse o combinarse con otro tipo de estudio menos invasivo. Además, hay que preparar al paciente para la experiencia. La resonancia puede generar ansiedad, claustrofobia o incomodidad, especialmente en personas mayores con movilidad limitada. Explicar cada paso del procedimiento, asegurarse de que la posición sea cómoda y ofrecer apoyo emocional puede marcar la diferencia. En el caso de Tomás, su situación mejoró con el paso de los días, pero quedó con la sensación de que no le explicaron todo lo necesario. Hoy, afirma que si vuelve a necesitar una resonancia, pedirá una cita previa con su médico para valorar todas las opciones. No por miedo, sino por responsabilidad con su cuerpo. Esa actitud es la que queremos promover. La resonancia magnética con gadolinio es una herramienta valiosa, pero no inocua. Usada con criterio, puede salvar vidas. Usada sin reflexión, puede generar consecuencias no deseadas. Los pacientes mayores tienen derecho a una medicina a su medida. No se trata de negar el acceso a tecnología avanzada, sino de garantizar que cada prueba sea realmente útil y segura. Porque a cierta edad, la medicina no debe ser solo eficaz, sino también prudente. La prevención de un ictus no empieza solo con controlar la presión arterial o el azúcar. También empieza preguntando, informándose y tomando decisiones conscientes sobre cada intervención médica, incluso las que parecen rutinarias.
La ecografía de las arterias carótidas es una prueba que muchas personas mayores han escuchado mencionar, aunque no todos saben exactamente qué detecta o cuándo está realmente indicada. Se trata de un estudio no invasivo que utiliza ultrasonido para observar las arterias carótidas, que son las grandes vías por las que la sangre llega al cerebro. El objetivo es detectar posibles obstrucciones, placas de ateroma o estrechamientos que podrían aumentar el riesgo de un ictus. En teoría, parece una herramienta ideal para prevenir accidentes cerebrovasculares. Sin dolor, sin radiación, rápida y bastante accesible. Por eso, muchos médicos la solicitan como parte de revisiones generales, sobre todo en personas mayores con antecedentes de hipertensión, colesterol elevado o tabaquismo. Sin embargo, como ocurre con muchas otras pruebas, lo que parece una medida prudente puede convertirse en una intervención innecesaria si no se ajusta al contexto del paciente. Antonio, un hombre de 68 años de Sevilla, fue a su médico para una revisión anual. No presentaba síntomas preocupantes, mantenía su presión arterial bajo control y no había tenido nunca un episodio neurológico. Aún así, su médico decidió solicitarle una ecografía carotídea por prevención. El estudio mostró una estenosis moderada, es decir, un estrechamiento del 40% en una de sus arterias. Al leer el informe, Antonio se preocupó. El término estenosis le sonaba grave, aunque no sabía bien qué significaba. Fue derivado a un cirujano vascular, quien le propuso una intervención para limpiar la arteria y prevenir un posible ictus. Asustado, Antonio aceptó. Fue operado una semana después. Aunque la cirugía salió bien en términos técnicos, en el postoperatorio sufrió una descompensación de presión que le provocó un pequeño infarto cerebral. Terminó con leves dificultades para hablar y debilidad en el lado derecho del cuerpo. Su vida cambió para siempre por una prueba que, quizás, no necesitaba. El caso de Antonio no es aislado. La evidencia científica muestra que, en pacientes asintomáticos, las estenosis moderadas de las carótidas no siempre requieren intervención quirúrgica. De hecho, en la mayoría de los casos, pueden manejarse con tratamiento médico, cambios en el estilo de vida y seguimiento periódico. Operar una arteria sin síntomas claros no reduce significativamente el riesgo de ictus en comparación con un manejo conservador, pero sí conlleva riesgos operatorios, especialmente en pacientes mayores. La ecografía de carótidas puede ser muy útil en ciertos contextos. Por ejemplo, en personas que han tenido síntomas neurológicos recientes, como pérdida transitoria de visión, debilidad en un lado del cuerpo o dificultad para hablar. También es útil en pacientes con soplos carotídeos detectados en la exploración física o cuando se planifica una cirugía mayor y se quiere evaluar el riesgo vascular. Pero no es una prueba que deba hacerse por rutina a todo adulto mayor sin síntomas. Uno de los principales problemas de esta prueba es que puede llevar a sobrediagnósticos, es decir, detectar lesiones que no causarían problemas en el futuro, pero que generan preocupación y conducen a tratamientos innecesarios. Este fenómeno se conoce como efecto cascada. Una prueba lleva a otra, que lleva a una intervención, y así sucesivamente, con el riesgo acumulado de cada paso. En personas mayores, frágiles o con múltiples patologías, esta cascada puede tener consecuencias graves. Además, la decisión de intervenir quirúrgicamente una estenosis carotídea depende de muchos factores, no solo del porcentaje de estrechamiento, sino también de la localización, la estabilidad de la placa, los síntomas del paciente y su esperanza de vida. A veces, la ansiedad del médico o del paciente ante el hallazgo de una estenosis lleva a tomar decisiones apresuradas. Pero cada caso debe analizarse con calma, sopesando riesgos y beneficios. Las guías clínicas actuales recomiendan individualizar cada situación. Para personas asintomáticas con estenosis moderada, el tratamiento preferido suele ser farmacológico, con control estricto de la presión arterial, colesterol, azúcar y anticoagulación si es necesario. También se aconseja dejar de fumar, mejorar la dieta y hacer ejercicio regular. Todo esto tiene más impacto en la prevención del ictus que una cirugía sin indicación precisa. En el caso de Antonio, lo que faltó fue información y una segunda opinión. Si hubiera sabido que su estenosis no era urgente, que existían otras formas de cuidarse sin pasar por el quirófano, quizás su historia sería distinta. Hoy vive con secuelas que,
aunque manejables, le recuerdan cada día que no todas las pruebas conducen a una solución. Los pacientes mayores merecen una medicina más cuidadosa, menos impulsiva, más reflexiva. La ecografía carotídea, bien utilizada, puede salvar vidas. Pero mal indicada, puede iniciar una cadena de decisiones que termine perjudicando al paciente. Por eso, antes de aceptar esta prueba, conviene preguntar: ¿he tenido síntomas neurológicos? ¿Este hallazgo cambiaría realmente mi tratamiento? ¿Qué riesgos implica operarme? ¿Tengo otras opciones? La prevención del ictus no empieza en el quirófano, sino en la consulta, con una conversación sincera entre médico y paciente. Y esa conversación debe incluir no solo lo que se puede hacer, sino también lo que es mejor no hacer. Los análisis de sangre son una de las pruebas médicas más comunes y rutinarias que existen. Cada año, millones de personas en España se someten a extracciones para medir niveles de glucosa, colesterol, función renal, vitaminas y otros marcadores que ayudan a los médicos a controlar nuestra salud. Para muchos, forma parte de un chequeo anual, casi un trámite. Sin embargo, hay un aspecto que suele pasarse por alto y que puede representar un riesgo importante para las personas mayores: el ayuno prolongado. Samuel, un hombre de 73 años que vive en Valladolid, fue citado a su centro de salud para un análisis de sangre completo. La indicación que recibió fue clara: presentarse en ayunas. Como es costumbre, no comió ni bebió nada desde la noche anterior. Se levantó temprano, se duchó y salió caminando hacia el ambulatorio. Llegó puntual, pero el laboratorio estaba lleno y tuvo que esperar casi una hora. Cuando finalmente le llamaron, se sintió algo mareado, pero pensó que era por los nervios. Justo después de la extracción, mientras se levantaba de la silla, Samuel se desmayó. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Cuando recuperó la conciencia, estaba en una camilla, con un vendaje en la frente y una vía conectada al brazo. Le dijeron que había sufrido una caída por hipotensión. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves, pero el susto fue grande. Lo que le ocurrió a Samuel no es un caso aislado. Las personas mayores, especialmente aquellas con diabetes, presión arterial baja o que toman múltiples medicamentos, son más vulnerables a los efectos del ayuno prolongado. El cuerpo necesita energía para mantener estables las funciones vitales, y al pasar muchas horas sin comer ni beber, puede producirse una disminución de la glucosa en sangre, una caída de la presión arterial o una deshidratación leve que afecta el equilibrio y la concentración. Además, muchas veces el ayuno se extiende más de lo necesario. La indicación médica suele ser de 8 a 12 horas, pero algunas personas mayores, por miedo a hacerlo mal, dejan de comer desde muy temprano la noche anterior, lo que puede llevar a 14 o hasta 16 horas sin alimento. Y si a eso se suma el hecho de tener que desplazarse a pie o en transporte público, esperar en salas llenas y a veces tener que repetir la extracción por errores técnicos, el riesgo aumenta considerablemente. En España, los protocolos para análisis de sangre han mejorado en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer en cuanto a educación del paciente. No todos los estudios requieren ayuno. De hecho, muchas determinaciones actuales, como los niveles de colesterol, pueden medirse con precisión sin necesidad de ayunar. Solo algunas pruebas específicas, como la glucosa basal o el perfil lipídico completo, requieren una preparación especial. Sin embargo, por costumbre o falta de actualización, a menudo se solicita el ayuno como norma general. Lo importante es que el paciente entienda por qué está ayunando, por cuánto tiempo, y si puede beber agua durante ese periodo. La hidratación es fundamental, incluso cuando se está en ayunas. Beber agua antes de un análisis no solo es seguro, sino recomendable, ya que facilita la extracción y previene mareos o síncopes. Sin embargo, muchas personas mayores creen que deben abstenerse incluso de tomar un sorbo, lo que contribuye a la deshidratación y al malestar. Otra cuestión relevante es el entorno en el que se realiza la prueba. Los centros de salud suelen estar saturados por la mañana, que es cuando se concentran la mayoría de las extracciones. Esto genera esperas prolongadas, tensión y fatiga, especialmente para los pacientes mayores. Algunos llegan sin haber dormido bien, con ansiedad por el resultado o con la preocupación de haber incumplido alguna indicación.
Una solución sencilla que podría evitar muchos problemas es ofrecer horarios de análisis más flexibles para las personas mayores, permitir turnos rápidos para quienes se encuentran en situación de fragilidad y revisar si realmente se requiere ayuno para cada paciente. Además, sería útil que los profesionales de enfermería confirmaran, antes de realizar la extracción, cómo se ha preparado el paciente y si presenta síntomas de debilidad, temblores o mareos. En el caso de Samuel, tras recuperarse, decidió hablar con su médico para aclarar qué pruebas necesitaba exactamente y cómo debía prepararse en el futuro. Descubrió que muchas veces podía desayunar ligeramente si el análisis no era específico para glucosa o triglicéridos, y que en todo caso siempre debía beber agua antes de salir de casa. Aprendió también a llevar un pequeño zumo o una pieza de fruta en el bolsillo, para tomar inmediatamente después del pinchazo. Estas estrategias simples pueden marcar la diferencia. Prevenir un ictus o una caída no siempre requiere tecnología avanzada. A veces, basta con ajustar una indicación, ofrecer una explicación más clara o dar unos minutos de atención personalizada. Las personas mayores tienen derecho a un trato cuidadoso, a una medicina que no solo busque detectar enfermedades, sino también evitar daños innecesarios. El análisis de sangre es una herramienta útil, pero no debe convertirse en una fuente de riesgo por una instrucción mal comunicada o mal interpretada. La medicina del siglo XXI no puede permitirse el lujo de actuar en piloto automático. Cada paciente es único, y cada situación requiere sensibilidad. Y en el caso de los mayores, esa sensibilidad debe ser aún mayor. Porque no hay nada más valioso que el equilibrio, la autonomía y la dignidad en la etapa final de la vida. Ahora que has llegado hasta aquí, es momento de detenernos un instante y reflexionar. A lo largo de este vídeo, hemos explorado 6 pruebas médicas que, a primera vista, parecen inofensivas o rutinarias. Sin embargo, cuando se aplican a personas mayores sin el cuidado adecuado, pueden tener consecuencias inesperadas, incluso graves. La tomografía computarizada con contraste puede afectar la presión arterial o la función renal, especialmente si no se ha evaluado previamente el estado de los riñones. La prueba de esfuerzo cardiovascular, si se realiza sin adaptar la intensidad al estado físico del paciente, puede sobrecargar un corazón ya frágil. La endoscopia con sedación, muy común en los chequeos digestivos, puede alterar la presión arterial y la conciencia, sobre todo en pacientes polimedicados o mal hidratados. La resonancia magnética con gadolinio, aunque avanzada y precisa, puede dejar residuos en el organismo que generan efectos secundarios en personas con función renal comprometida. La ecografía de carótidas, útil en ciertos contextos, puede desencadenar intervenciones innecesarias si no se interpreta con criterio clínico. Y hasta el simple análisis de sangre, si se realiza tras un ayuno excesivo, puede provocar caídas o desmayos que pongan en riesgo la salud. Pero no se trata de desconfiar de la medicina ni de vivir con miedo a cada examen. Se trata de recuperar el equilibrio entre prevención e individualización. Porque envejecer no debería significar aceptar todo sin preguntar. Debería significar tener más herramientas, más experiencia y más derecho a decidir. Tú, que has vivido décadas de avances, que has enfrentado enfermedades, crisis, cambios y tratamientos, sabes mejor que nadie que cada cuerpo tiene su ritmo. Que lo que es bueno para uno, no siempre es bueno para todos. Y que las decisiones médicas más seguras son las que se toman en conjunto, entre profesionales y pacientes, con información clara y respeto mutuo. Hoy en día, la medicina está cambiando. Cada vez más profesionales hablan de atención centrada en la persona, de cuidados adaptados, de prevención inteligente. Y eso solo es posible si tú también cambias tu rol en la consulta. No como paciente pasivo que obedece sin entender, sino como protagonista activo que pregunta, que participa, que decide. Antes de aceptar una prueba médica, por sencilla que parezca, hazte 3 preguntas. ¿Es realmente necesaria en mi caso? ¿Qué riesgos específicos puede tener para mí, considerando mi edad, mis enfermedades, mis medicamentos? ¿Hay otra forma de obtener la misma información con menos impacto? Y si tienes dudas, busca una segunda opinión. Pide que te lo expliquen con calma. Nadie debería presionarte a hacerte una prueba sin darte tiempo para entenderla.
porque tu cuerpo no es una máquina. Es tu historia, tu herramienta, tu responsabilidad. También puedes ayudar a otros. Habla con tus amigos, tus hermanos, tus hijos. Cuéntales lo que has aprendido aquí. Muchas veces, las personas mayores no se sienten autorizadas a cuestionar nada. Pero cuando uno se informa, puede cuidar no solo de sí mismo, sino también de quienes le rodean. La medicina es maravillosa. Gracias a ella vivimos más y mejor. Pero como todo avance, requiere prudencia. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. No todo lo que se ofrece, conviene aceptarlo sin pensar. Y no todo lo que parece urgente, lo es de verdad. Hoy has aprendido que prevenir un ictus no es solo tomar una pastilla o hacerse un análisis. Es mirar con atención cada paso que das en el sistema sanitario. Es preparar tu cuerpo antes de una prueba, conocer tus límites, mantener una buena hidratación, informar a tu médico de tus antecedentes. Es cuidar también tu salud emocional, porque el miedo, la prisa o la confusión también afectan al cuerpo. Has recorrido un camino de conocimiento, y ese conocimiento, aunque no sustituye al consejo médico, te da poder, el poder de elegir bien, el poder de proteger tu salud, el poder de vivir con más confianza, sabiendo que tus decisiones están basadas en comprensión y no en rutina. No importa cuántos años tengas, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y nunca es tarde para decir, quiero entender antes de aceptar. Quiero cuidar mi salud con inteligencia. Quiero que la medicina sea un aliado, no un riesgo. Si este vídeo te ha servido, compártelo. Tal vez alguien a quien quieres esté a punto de hacerse una prueba médica sin saber sus riesgos. Tal vez puedas evitarle un susto, una caída, una complicación. El conocimiento compartido también es una forma de cuidar. Y si tú has vivido una experiencia parecida a las que hemos contado, te invito a compartirla. Porque tus palabras pueden ayudar a otros a abrir los ojos, a levantar la mano en la consulta, a hacer esa pregunta que cambia el rumbo de una historia médica. Recuerda siempre que la salud no es solo ausencia de enfermedad, es equilibrio, es dignidad, es tomar decisiones que honren tu cuerpo y tu experiencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora tienes más herramientas. Úsalas con sabiduría.